sigue girando al revés. Por supuesto que le vamos a dedicar gran parte del programa a la destitución del expresidente, ahora Fernando Lugo. Vamos a tratar de comprender cómo esto se armó, qué fue lo que dijo Lugo, qué fue lo que dijo el nuevo presidente de Paraguay, Federico Franco, las consecuencias que esto puede tener para América Latina. Por supuesto, hay muchas preguntas, algunas trataremos de responder entre nosotros, otras el tiempo nos darán las respuestas exactas. Y en este mundo que gira al revés, como dice Pedro Briguer, tuvimos quizás otra vuelta hacia atrás en la última reunión del G20 que se produjo en México hace poquitos días, pero parece que hubo tanta distancia, ¿no?, con los acontecimientos que han sucedido en el medio. Sin embargo, también dejó alguna experiencia con respecto a cómo está mirando el mundo, principalmente los países centrales, esta crisis europea. Una mirada casi autista, diríamos, con respecto a continuar con las políticas que se vienen desarrollando, que están muy ligadas, muy vinculadas a la responsabilidad de esta crisis, y en el medio de eso el episodio que tuvo que ver con las Malvinas, el episodio que protagonizaron David Cameron, primer ministro británico, y la presidenta argentina. Un cruce interesante también para sacar conclusiones, además de otros aspectos, otros detalles que pasaron en la cumbre que vamos a estar comentando a lo largo de esta edición de Visión 7 Internacional. Y también tenemos un informe sobre Grecia, porque recuerdan que el domingo pasado hubo elecciones, finalmente volvió a ganar el Partido Conservador Nueva Democracia, por muy poquito, pero logró formar un gobierno de coalición con el Partido Socialista, PASOK, y también con un sector de la izquierda conocido como DIMAR. Vamos a hablar sobre esto. El jueves la Cámara de Diputados en el Paraguay presentó un escrito que ellos denominaron libelo acusatorio en contra del presidente Fernando Lugo, un documento bastante extenso. Lo mostrábamos el jueves a la noche en Visión 7 y decíamos acá lo que se está armando es un golpe de Estado parlamentario. Efectivamente, según la Constitución en el Paraguay, según el artículo 225, es la Cámara de Diputados la que plantea la acusación, después va a la Cámara de Senadores, es lo que pasó el viernes, y en 24 horas, en menos de 24 horas, la Cámara de Senadores dispuso la destitución de Fernando Lugo. Ellos dicen que es absolutamente legal, pero en este caso se trata claramente de un golpe de Estado parlamentario. Uno podría preguntarse, ¿claramente o no? Creo que esto parte del debate y es de lo que debatiremos seguramente en las próximas semanas, si es legal, no es legal, caso similar a lo que sucedió en Honduras. Bueno, la verdad es que en 48 horas dejar a un presidente afuera, me parece que de legalidad no puede tener nada. Yo recuerdo haber cubierto, por ejemplo, el impeachment contra Collor de Mello, que duró desde mitad de años hasta diciembre, donde finalmente tuvo que renunciar, pero esto llegó a un proceso de discusión, incluso interno dentro del Congreso, todas las fuerzas políticas de los países, o sea, no me parece que pueda ser algo que se puede decidir entre gallos y medianoche. Y además quiero recordar que este Congreso, el Congreso paraguayo, es un Congreso de derecha, que fue el que durante 5 años no aprobó el ingreso de Venezuela al Mercosur. Es un Congreso que ha sido permanentemente opositor y con medidas muy confrontativas con respecto al Mercosur, con respecto a América del Sur y en general bastante, digamos, agresivo, ¿no? Sí, habla un poco también esto de la debilidad institucional que tienen algunos de nuestros países, en particular Paraguay, con un gobierno como el de Lugo que se fue debilitando, un Congreso que fue, como decía Telma, de alguna forma ganando espacio en cuanto a su posibilidad de bloquear iniciativas o bloquear alineamientos internacionales de Paraguay y un poder que evidentemente está en otro lado y no en las instituciones políticas que son elegidas democráticamente. De esto también vamos a estar hablando más adelante. Sí, hay dos detalles importantes. Uno que tiene que ver con lo que decía Telma respecto del Congreso. Hay que recordar que prácticamente desde que asumió Fernando Lugo se comenzó a hablar de juicio político en contra de él. Sí, o sea que, este era el 24, creo. Claro, o sea, permanentemente se hablaba de que lo iban a destituir y el vicepresidente Federico Franco, el nuevo presidente del Paraguay, en más de una oportunidad dijo estar preparado para asumir el cargo. O sea, lo decía públicamente en el 2009, él dijo, si por alguna razón se lo destituya a Fernando Lugo, yo estoy preparado para asumir el cargo. Y la otra cuestión importante, que es lo que señalaba Telma, lo que estaba pasando en el Congreso, y es que en este documento que presenta la Cámara de Diputados hay múltiples motivos por los cuales
se plantea la destitución de Fernando Lugo. Pero hay juicios de valor, por ejemplo, esto lo mencionábamos también los jueves a la noche, dice Fernando Lugo, hoy por hoy representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo. Esto figura en el documento de la Cámara de Diputados, que promueve el odio entre pobres y ricos. Y además la otra cosa que me parece fundamental cuando hablemos respecto de la comparación con Honduras, lo que venimos advirtiendo muchas veces, estos son golpes de Estado diferentes, no son a través de los militares. Acá lo que se dice es que es el presidente el que viola la Constitución. Se lo dijo respecto de Zelaya y se lo dijo también respecto de Fernando Lugo. En el documento que presentan en la Cámara de Diputados dicen que este es el final que deseaba Fernando Lugo, porque él quería crear una comisión interna que justifique un asalto del presidente Fernando Lugo y sus seguidores a las instituciones de la República, con el propósito de instalar un régimen contrario a nuestro sistema republicano. Lo que se está diciendo es que Lugo quería llevar adelante un golpe en contra de las instituciones, que estaba haciendo algo antidemocrático. La culpa siempre es de la persona violada y no del violador. Exactamente, es lo que se lo acusó también en su momento a Correa, a Evo Morales, exactamente. Eso iba a decir, que los golpes no tradicionales que estamos viendo, tal vez no estamos preparados todavía para ver todas sus características, pero el caso de Honduras es lo más parecido a un golpe tradicional. O sea, lo sacan a las 3 de la mañana de la cama, el ejército, y aparece un señor como Michetti, que es se pone como presidente de facto hasta las elecciones donde gana Porfirio Lobo. En cambio, en el caso tanto de Evo Morales como en el caso del presidente Correa, que fue, si mal no recuerdo el caso de Correa, un problema de protesta salarial de las policías, empezaron como protestas que no se sabía muy bien a dónde iban a parar y terminaron prácticamente al borde del quiebre institucional. Sí, igual, ojo que en el caso de Honduras ellos plantearon que respetaban la Constitución. Por eso asume quien estaba al frente del Congreso y convocan a las elecciones. Bueno, pero lo que pasa es que en el caso de Bolivia y Ecuador no sabemos lo que hubiera pasado porque se frenó. Por supuesto. ¿No? Tal vez si se hubiera llevado a cabo no lo sabemos, estamos haciendo una hipótesis. Claro. Pero digamos, tal vez si se hubiera llevado a cabo el golpe de Estado también el Congreso o la Corte Suprema hubiera dibujado de alguna manera la situación como para hacerla legal. ¿No es Les propongo que veamos un poco lo que pasó en estas últimas horas, jueves, viernes, la destitución de Fernando Lugo, lo que dijo el expresidente Fernando Lugo y también lo que dijo Federico Franco al asumir como nuevo presidente del Paraguay. La votación nominal arroja el siguiente resultado. 2 ausentes, por el rechazo 4 votos y por la condena 39 votos. Conforme al resultado de la votación nominal, se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente, en la que han sido transgredidos todos los principios de la defensa, de manera cobarde, de manera alevosa, y espero que sus ejecutores tengan presente la gravedad de sus hechos. Salgo por la puerta más grande de la patria, por la puerta del corazón. Me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder siempre con mis actos como ex mandatario nacional. Vengo a ratificar mi voluntad irrestricta de respetar las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, la vigencia de los derechos humanos y el compromiso de honrar las deudas y los compromisos asumidos por el gobierno. Dos cosas sobre el nuevo presidente Fernando Franco. Federico Franco.
primero pertenece a una familia de la oligarquía, al Partido Liberal, que hasta hace poco se suponía que era aliado y parte de la coalición, pero desde el principio había sido un vicepresidente que había operado casi como el enemigo. Quería recordar en una ocasión que terminó con la renuncia del ministro de Defensa, Barreiro Spaini, cuando justamente el entonces vicepresidente, Federico Franco, estaba almorzando o cenando en la Embajada de Estados Unidos y estaban directamente con la embajadora de ese momento, con la embajadora norteamericana de ese momento, conspirando contra el gobierno de Fernando Lugo. Es interesante la columna de hoy de Santiago Donel en página 12, la recomiendo porque él que estudió este tema de los Wikileaks, habla de los documentos justamente de Wikileaks donde hace rato que el gobierno de Lugo tenía conversaciones más o menos secretas con el gobierno de Brasil para tratar de sostener una situación que ya venía de mucho tiempo atrás, digamos, visualizándose esta interrupción institucional, ¿no? Es evidente la debilidad que tuvo esta conformación, esta alianza que hizo Fernando Lugo para llegar a la presidencia, donde no solo tenía Federico Franco como vicepresidente, sino como principal aliado o el aliado más importante desde el aparato institucional partidario al Partido Liberal Radical Auténtico, que termina rompiendo con Lugo y siendo uno de los artífices de esto que sucedió ayer con su voto decisivo en el Congreso y dejándolo en tanta soledad a Lugo. Por otra parte, el Frente de Movimientos Populares, movimientos campesinos y demás, movimientos sociales que lo han acompañado, también han tenido muchas contradicciones en el camino, muchos desencuentros que jamás permitieron que se armara una estructura de fuerza, una estructura de choque que pudiera resistir lo que evidentemente iba a pasar en Paraguay, tratar de cambiar las estructuras de poder económico en Paraguay. Era un desafío que iba totalmente contracorriente y era prácticamente la personalidad de Lugo la que intentaba enfrentar eso simplemente con la corriente de simpatía que había despertado su accionar social antes y después como candidato. Inclusive el Frente Iguazú, que era en definitiva lo último que quedó armado para resistir, que fue el que desde anteayer, mejor dicho, está llamando a las plazas a tratar de resistir. Tiene también muchas contradicciones internas, mucho debate, no han terminado de ponerse de acuerdo ni siquiera quién podría ser el candidato para las próximas elecciones. Digamos, hay mucha debilidad. Lugo. Pero Lugo se opuso a la reelección, se juntaron firmas. Había un movimiento para impulsar la reelección de Lugo y él se opuso. Había que hacer una enmienda constitucional. Bueno, es que este es otro de los temas. Él tampoco convocó una asamblea constituyente, que fue lo que hicieron en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela, para justamente tener un poder político mayor en el Parlamento. Claro. Cuando yo lo preguntaba esto en Paraguay me decían, no se puede, la Constitución no se lo permite, no tenemos la fuerza como para hacerlo. Probablemente sea cierto, sí, pero... Tal vez una asamblea constituyente no iba a ser como la de Venezuela, que era el 90% a favor de Chávez. Probablemente no hubieran conseguido una asamblea constituyente. Y esto marca la debilidad, y el caso de Barreiro Spaini lo marca también. Cuando Barreiro Spaini se lo cargan, que era ministro de Defensa, yo recuerdo que varios ministros de Defensa de UNASUR conversaron sobre el tema, y también sentían que no podían hacer demasiado porque Lugo... La fuerza de la embajada, además, exactamente, le pide la renuncia. Ayer justamente creo que se dio justamente este mismo escenario. Es decir, desde la UNASUR muchas expresiones tratando de resistir este golpe institucional y en Paraguay Fernando Lugo aceptándolo. Sí, a mí me decepcionó, te tengo que decir que me decepcionó bastante la actitud del presidente Lugo porque fue en mi opinión, ¿no? Con todo respeto, de una gran sumisión. O sea, prácticamente antes de que asumiera el vicepresidente como presidente, diciendo, bueno, me voy, soy expresidente. Con una sonrisa. Sí, sin defender, sin garra. A diferencia de Zelaya. Zelaya, cuando lo destituyen, dice todo el tiempo, yo soy el presidente legítimo y constitucional. Y eso que el Lugo había dicho que el proceso en el Congreso era inconstitucional, por lo tanto podía mantenerse en eso, es decir, es inconstitucional lo que están haciendo, yo soy el presidente legítimo, y llamar a resistir, pero también venían de 20 muertos una semana antes. Sí, pero... Vemos antes algunas de las repercusiones que hubo justamente de presidentes de la UNASUR, Hugo Chávez, Cristina Fernández. ¿Qué dijeron con respecto a lo que sucedió ayer en Paraguay? Después seguimos conversando. Sí, claro. Los cancilleres consideran
que las acciones en curso podrían ser comprendidas en los artículos 1, 5 y 6 del protocolo adicional del Tratado Constitutivo de la UNASUR sobre compromiso con la democracia, configurando una amenaza de ruptura al orden democrático al no respetar el debido proceso. El gobierno ecuatoriano no reconocerá al nuevo gobierno paraguayo. En 8 meses habrá elecciones en Paraguay y el gobierno que salga de esas elecciones, si son transparentes, democráticas, será ahí sí reconocido por el gobierno ecuatoriano. Como lo dijo el presidente Correa hace poco, yo a nombre del pueblo venezolano, a nombre del gobierno venezolano y como jefe de Estado lo digo, nosotros, el gobierno venezolano, el Estado venezolano no reconoce a ese írrito e ilegal e ilegítimo gobierno que se instaló en Asunción. La historia de una remoción anunciada. Esto se sabía que eso iba a pasar, una razón política, cualquiera que sea, pues, pero esto era algo que se preveía que iba a pasar y que estaba ya determinado que iba a pasar. Lamentamos muchísimo que esto haya sucedido. No se deben utilizar esos procedimientos legales para abusar en cierta forma del poder, o por lo menos los requisitos básicos, el debido proceso, se deben respetar. Por eso lamentamos mucho lo que ha sucedido en Paraguay. A tomar un curso de acción que delineará nuestras cancillerías y actuaremos mancomunadamente tanto con Uruguay como con Brasil. Realmente es una cosa inaceptable para una región que había superado definitivamente este tipo de situaciones antidemocráticas y contra las instituciones. Quería manifestarles esto, no quiero... ¿Habló conmigo, presidente? Hablé con él, también estuvo el canciller hablando con él, pero realmente esto va más allá del Lugo, presidente, esto va más allá de las figuras de los presidentes, esto son directamente un ataque definitivo a las instituciones que realmente le hacen muy mal y que reeditan situaciones que creíamos absolutamente superadas en América del Sur, en la región en general. Bueno, aclaramos por las dudas. Las primeras declaraciones que veíamos son previas a la destitución de Lugo, como la de Ali Rodríguez, también la de Correa. Después las últimas que veíamos no, son posteriores, la de Juan Manuel Santos y Cristina, ya cuando se conocía la destitución de Lugo y su reemplazo por Y hoy a las 19 Franco. horas hay una reunión en el Congreso Nacional, llaman Amado Boudou y Julián Domínguez, en las respectivas cámaras, para justamente expedirse en repudio a lo que sucedió en Paraguay. A mí me llamó la atención también ayer cuando le ponían la banda presidencial a Federico Franco, la alegría que había en el recinto, los aplausos, las felicitaciones. Era un momento triste para la institucionalidad paraguaya. Venían de destituir a un presidente, no era motivo de alegría, por el motivo que fuera y con todo el odio político que tuvieran. Venían de destituir a un presidente y sin embargo... Era un triunfo para la pero derecha claro, paraguaya. por eso llama la atención que es parte de esta farsa montada para destituir a un presidente que lo querían destituir. Igual es complejo esto de la cuestión de la legalidad, porque el presidente de Colombia dice se respetó la legalidad, ellos van a argumentar que respetaron la legalidad, que es verdad. La derecha va a argumentar que se respetó la legalidad porque obviamente es lo que pretende, mantenerse en el poder. Ahora, esto que hablabas vos de la farsa, también llamaba la atención el discurso de Franco porque prometió cosas como si tuviera 5 años en el poder. Dijo, vamos a industrializar, vamos a hacer un programa energético. Como
Como si acabara de ser electo por el pueblo. Digamos. Esta era la sensación que daba Federico Franco. Poco menos que decía voy a cumplir con todo lo prometido en la campaña. Igual dijo, tengo 49 años, puedo volver como presidente. O sea, dijo, no me voy a presentar en abril, cuando sean las elecciones, pero tengo 49 años, estoy joven, dando a entender de que, bueno, se podía llegar a presentar en 5 años más. Hay quienes dicen que ya está todo acordado con el Partido Colorado, pero bueno, eso no son más que rumores. Pero me llamó la atención eso y me llamó la atención del discurso de Franco que hubo como un quiebre con Argentina y Brasil cuando habló del programa energético. Dijo, no tenemos por qué estar compartiendo con Argentina para que las grandes ciudades de Argentina y Brasil tengan energía. Y me parece que ese es otro rasgo de la derecha, ¿no? Siempre tratando de, digamos, asociarse con el norte, asociarse con Estados Unidos, con Europa, pero rompiendo, fragmentando lo que es Mercosur, lo que es UNASUR, lo que es el vecindario. Con un condimento especial en el caso paraguayo, hay un fuerte resentimiento hacia los grandes del Mercosur desde hace tiempo, en contra de Brasil y en contra de la Argentina. Hay un discurso que la derecha permanentemente motorizaba en Paraguay en contra de Fernando Lugo. Por eso entra en el documento que presentaron en contra de Lugo el tema de Ushuaia II, lo que ellos en su momento llamaban que era un acuerdo de UNASUR. Por eso no querían que se incorporara también Venezuela al Mercosur. Y en la prensa paraguaya hoy hay artículos diciendo no necesitamos a la Argentina, no necesitamos a Brasil, ellos nos necesitan a nosotros. Yacyretá es nuestro, Itaipú es nuestro. Hay que ver cómo reaccionan los socios comerciales de Paraguay respecto de la posibilidad de Paraguay de sostenerse económicamente si UNASUR plantea una firmeza respecto de la ruptura institucional. Si se impone la cláusula democrática que está en el UNASUR, que entre otras cosas tiene cerrar las fronteras, rever los acuerdos comerciales. Bueno, no sé si se llegará a eso. Tienen buenas relaciones comerciales con Taiwán, a propósito. Bueno, por eso volvemos, lo que decía Telma, volvemos al punto que planteaba Pedro, si la institucionalidad está realmente cuestionada o no. Digamos, porque en definitiva, para aplicar ese tipo de cláusulas hay que claramente los países, mostrar o asumir que esto es un golpe, ¿no? A ver, cuando el propio presidente que está destituido reconoce Claro, porque es un problema. En el documento que presentaron, planteó esto como problema, ¿no? Dice, nuestra Constitución Nacional, en su artículo 225, establece el presidente, el vicepresidente, etcétera, solo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos. La acusación, dice la Constitución, será formulada por la Cámara de Diputados. Es lo que hicieron, la Cámara de Diputados, que formula Pero no le dieron posibilidad para defenderse. Espera, corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta 2/3, juzgar en juicio público, y en su caso declarar culpables. Le dieron la posibilidad de 2 horas. Claro, el argumento es, como vos decías, conocimos el caso Color de Melo, otros casos internacionales, se le dio más tiempo. Es un chiste. Ahí está la cuestión. Ellos van a decir, bueno, tuvieron la posibilidad de defenderse. Mandó a sus defensores, digamos. Claro, aceptó el chiste en todo caso. Exactamente, ¿por qué fue? ¿Por qué fue? Claro. Esa es la pregunta. Bueno, les propongo, en el próximo bloque vamos a seguir con Paraguay, vamos a ver el origen de este que desencadenó esta situación, que tiene que ver con un desalojo. Claro.